¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Carlos Alberto Arte Sánchez. Yo estoy a cargo de presentar y de exponer acerca del grupo y partido político Sendero Luminoso que militaba en el Perú. Entonces, vamos a ver acerca de esto. Voy a explicar algunos puntos y cómo se desarrolló la época del terrorismo en Perú. En cuanto a sus orígenes, Sendero Luminoso surgió a finales de la década de 1960 y fue fundado por aquel entonces profesor de filosofía Abimael Guzmán. Sus seguidores se referían a él o era referido con el seudónimo de presidente Gonzalo o camarada Gonzalo, cuyas enseñanzas pues, fueron los fundamentos para la doctrina maoísta de sus militantes del partido y también pues fue una organización que se separó del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja. Entonces voy a hablar un poco acerca de lo que fue el Partido Comunista del Perú y por qué se dieron sus divisiones. Entonces comenzamos a hablar del doctor José Carlos María Tegui, que fue el fundador del Partido Socialista del Perú en 1928 y que tras su muerte el nombre del partido cambiaría y se comenzaría a denominarse como el Partido Comunista Peruano, que fue una fuerza política que en su acto de fundación tendría como herramienta axial o principal el marxismo y el leninismo de las Confederaciones Generales de Trabajadores del Perú en 1929. Entonces, pues él fue un personaje bastante importante porque no solo fue fundador del Partido Socialista, sino también fue un periodista, el cual tenía una columna y pues después tuvo un periódico en el cual se denominaba por el Sendero Luminoso, y pues de aquí viene el nombre del mismo movimiento político actualmente. Entonces, pues vamos a hablar un poco de su fundación. En el año de 1964, justo después de la ruptura de los gobiernos comunistas de la URSS y la República Popular China, el Partido Comunista Peruano sufrió una división interna en cuanto a quién seguir, si seguir hacia el régimen comunista de los rusos o el régimen comunista de los chinos. Entonces, pues aquí hubo una división. Como se puede ver en toda Latinoamérica, la mayoría de las personas optaron, o pues los partidos o movimientos optaron por la parte soviética y no por la parte china. A diferencia de muchos, este partido Sendero Luminoso optó por el maoísmo, entonces pues fue uno de los pocos que inculcaron este pensamiento hacia sus adeptos y fieles seguidores. Dentro de su pensamiento podemos hablar de que la ideología y tácticas de Sendero Luminoso eh, han tenido influencia sobre otros grupos más allá de lo que es Perú, como lo es, pero pues obvio de corte maoísta, o sea, de corte chino, como es el Partido Comunista de Filipinas, el Partido Comunista de Nepal, que es el centro maoísta actualmente. Las organizaciones afiliadas al Movimiento Revolucionario Internacional también hacen parte de esta influencia que tuvo Abimael Guzmán sobre la revolución. Pues esta organización se caracterizó por tener una alta proporción de mujeres, entonces pues era bastante equitativo en ese sentido. Y Sendero Luminoso, dentro de este movimiento, partido y grupo terrorista, el 50% de las competentes eran mujeres y el 40% de los comandantes que tenían altos cargos también eran mujeres, entonces pues no había mucha diferencia y pues se mantenía y se mantiene todavía actualmente esta compensación. Bueno, Sendero Luminoso ha sido ampliamente condenado por organizaciones nacionales e internacionales porque son un grupo terrorista que utilizó una excesiva brutalidad durante la época de la violencia, de la cual incluye
violencia aplicada contra campesinos, dirigentes sindicales, autoridades elegidas popularmente e incluso oponentes de izquierda de una misma línea, pero de la línea socialista de la URSS, y también oponentes de derecha, así como ataques a bienes privados e infraestructura nacional, como la voladura de torres de energía en los sectores más alejados, de destrucción con explosivos de carreteras para evitar la movilidad y la llegada de los carros de combate del ejército, y pues aparte de los puentes, ferrocarriles, refinerías y oleoductos, que pues que en ese momento pues eran bastante importantes para la población civil en ese momento. Y aparte, pues también han tenido atentados contra la población civil. Eh, no solo la población civil de los alrededores de las ciudades más grandes, sino también dentro de las mismas ciudades, personal policial y militar, y en general todo. También incluso tuvieron un atentado en el cual colgaron algunos perros del cuello, haciendo referencia a la traición que hubo entre esas dos grandes pensamientos de la URSS y la República Popular China, diciendo que el que dañaba todo era Lenin, y que no, y que era la perra del socialismo. Pues ahora vamos a hablar un poco de Abimael Guzmán, quién era como y pues de dónde vienen sus orígenes, ¿no? Pues él nació en Mollendo el 3 de diciembre de 1934 y murió en Callao en una prisión el 11 de septiembre del 2021. Quien también es conocido como por el nombre Presidente o Camarada Gonzalo. Él fue un profesor de filosofía y terrorista peruano y fundador y máximo líder del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, un partido comunista revolucionario y un grupo armado de ideología maoísta fundado en 1970 y activo en el Perú hasta hoy, eh, el cual dio comienzo a un conflicto armado interno que desató al país de entre 1980 y 2000, que fue sus máximos picos durante esos 20 años, y ya después pues actualmente pues está un poco más sesgado y más controlado por el gobierno nacional. Eh, Pues aquí vamos a hablar un poco acerca de las estrategias y tácticas usadas por Sendero Luminoso para contrarrestar a la población campesina y a todo lo que sucedió dentro del Perú. Una de las estrategias o tácticas que usó Sendero Luminoso, y del cual se desglosó un libro con la biografía del presidente Gonzalo, habla de la guerra popular en el Perú. Entonces, pues vamos a hablar un poco de la guerra popular, que es una estrategia político-militar desarrollada por Mao Zedong, y se basa en el concepto de mantener el apoyo popular y atraer al enemigo al interior de una población, donde pues es aceptado, y la población puede ayudar para derrotar por medio de una mezcla entre guerra móvil y guerra de guerrillas, y pues este término es utilizado por los maoístas para su lucha revolucionaria armada a largo plazo. Entonces, pues esto no es una estrategia a corto plazo, que usualmente se dan se piensa que es por ataques terroristas y todo esto, sino que fue un pensamiento el cual Abimael Guzmán utilizó para, para enfocar a la población, que en ese momento pues era bastante desprotegida, pues venía de Perú de una corte militar, eh, a centrarse en que el gobierno actualmente era malo y que él era el que tenía la razón, por lo cual fue atrayendo devotos hacia su pensamiento y alejándolos del pensamiento gubernamental, lo que se convirtió en un problema más adelante para el mismo Perú. Ahora bien, vamos a hablar
de batir el campo. Batir el campo es una estrategia utilizada por los revolucionarios chinos en la época para instaurar la República Popular China en su momento, y su definición se basa en atraer a las poblaciones vulnerables hacia su pensamiento y desde las provincias más desprotegidas llegar a los centros de poder mediante la violencia, así como se vio en el Perú. Bueno, entonces, batir el campo puede sonar algo parecido a lo que fue la Guerra Popular, pero la diferencia es que ellos inician desde las periferias más desprotegidas, encerrando así a la población de las ciudades. Entonces, lo que hacen es utilizar su influencia, su pensamiento para encantar a las personas que están en poblaciones desprotegidas y comenzar desde el campo a atraer gente para atacar las ciudades, como se vio en el Perú, que después de que durante su fundación en Ayacucho, pues tuvieron varios adeptos, una región en ese momento pues bastante desprotegida, en pueblitos pequeños comenzaron a reclutar para poder comenzar a encerrar de a poco lo que era la región de Ayacucho, para mucho más adelante poder encerrar la población de Lima. Ahora bien, otra técnica utilizada por Sendero Luminoso fue el adoctrinamiento. Pues según la definición, el adoctrinamiento es un conjunto de medidas y prácticas educativas y de propaganda tomadas por una autoridad y encaminadas a inculcar determinados valores o formas de pensar a los sujetos que van dirigidas. Bueno, ahora bien, dentro de Sendero Luminoso también se tomaron estas medidas, no solo para influenciar a los jóvenes en las universidades, sino también a los niños en las escuelas o lugares alejados donde no llegaba la educación o donde era muy desprotegido por el Estado en ese momento. Entonces, pues eso fue una táctica bastante inteligente, debido a que el presidente Gonzalo Abimael Guzmán vio que pues la población adulta pues no estaba muy concentrada o no se les podía influenciar o manipular de una manera más sencilla. Entonces lo que hizo fue que desde 1970, que se fundó el partido, comenzó a influenciar desde su pensamiento a los jóvenes que en algún momento se iban a convertir en profesionales, en profesores, en licenciados, para que dentro de las mismas universidades y para que dentro de las mismas escuelas o lugares desprotegidos, donde pues un título universitario era bastante fuerte y de mucha influencia, centrar y cerrar a toda la población en ese pensamiento. Entonces pues fue una táctica bastante inteligente lo que fue el adoctrinamiento. Ahora vamos a hablar un poco del terrorismo. Pues la definición de terrorismo es la forma de violencia o lucha política mediante la cual se persigue la destrucción de lo establecido o la creación de un clima del terror e inseguridad susceptible a intimidar a los adversarios o a una población en general. Y ahora bien, asimismo dentro del Perú, Sendero Luminoso optó por el terrorismo para hacerse sentir a la población. Dentro de Perú, Sendero Luminoso, después de usar las estrategias anteriores, eh, comenzó a utilizar el terror, el terrorismo y la guerra de frente para poder atacar y poder llegar al poder, para poder desordenar y crear inestabilidad en el gobierno para que la gente se sintiera desprotegida. Uno de la parte más fundamentales está aquí del acto terrorista más importante, pues es el apagón general, cuando un coche bomba estalla frente al palacio. Entonces pues el diario La República los tacha de salvajes. Entonces esto genera bastante inconformidad con este, en parte generó inconformidad y en parte generó terror por parte de Sendero Luminoso. Bueno, ahora bien, la organización militar, bueno, la organización de este partido contaba con 5 cabecillas principales, quienes eran Abimael Guzmán, Osman Mortoe, Marta Utay, Elena Ipataguirre y Víctor Polay Campos. Entonces ellos eran los principales líderes.
y quien es una junta militar quien tomaba la decisión de a qué objetivos atacar. Pero pues principalmente Abimael Guzmán era la persona encargada de tomar la decisión final. Los demás eran quienes lo aconsejaban y quienes le informaban de las situaciones. Dentro de esta organización militar aparece otra rama de lo que fueron actos terroristas, que fue el grupo terrorista Marta, quien estaba enfocado en una lucha contra los homosexuales, contra una política contra los homosexuales en ese momento, quienes también tuvieron que ver bastante con los atentados de esta época de la violencia. Pero finalmente, después de discusiones dentro de estos movimientos, dentro de Sendero Luminoso y dentro de Marta, se tomó la decisión de que, a pesar de ser colaboradores, en ese momento se iban a convertir en enemigos directos. Entonces, después de colaborar en bastantes actos terroristas, decidieron tomar caminos separados y comenzaron una guerra entre estos dos grupos terroristas. Ahora bien, voy a hablar de los actos de terrorismo y masacres más importantes y de más resonancia que tuvo Sendero Luminoso en este momento. Entonces comenzamos a hablar del 17 de mayo de 1980, que fue el primer acto terrorista en donde fue declarada pues por primera vez la guerra hacia el gobierno del Perú. En vísperas de las elecciones generales, miembros de Sendero Luminoso quemaron las ánforas electorales y las cédulas de votación en un pueblo ayacuchano de Cushi. Este fue el primer acto terrorista llevado a cabo por los senderistas. Entonces, pues durante las votaciones después de una dictadura militar, los senderistas, los miembros quemaron las ánforas electorales como medio de protesta y como reclamo hacia el gobierno que estaba de turno en ese momento. Pues dentro de este acto terrorista pues no hubo heridos ni muertos en ningún momento. Eso fue mucho después. Ahora vamos a hablar un poco del asalto a la cárcel de Ayacucho el 2 de marzo de 1982. Pues esto fue un hecho ocurrió en una localidad peruana de Ayacucho, donde un comando del grupo terrorista Sendero Luminoso eh, tomó la cárcel y centro penitenciario de Humananga para liberar a los reclusos de ese momento que estaban internados en las celdas de miembros del partido el partido de Sendero Luminoso que habían estado o habían estado inmersos en actos delictivos. Uno de los errores más importantes fue que después de este acto cometido por Sendero Luminoso, el presidente y fue las fuerzas gubernamentales tomaron la decisión de tomar represalias, las cuales fueron bastante desmedidas, dentro de las cuales se encuentran bastantes muertos por fusilamiento y por quema dentro de la misma cárcel. Esto fue algo pues repudiado también por la población en un momento donde pues la población está un poco más influenciada por ese partido. Ahora bien, la siguiente fue la masacre de Lucanamarca, el 3 de abril de 1983. Esta fue una masacre bastante importante y de bastante contexto, porque debido a un contingente, pues Sendero Luminoso envió hacia bastantes provincias, incluida la de Lucanamarca, en donde habían asesinado, quemaron y torturaron a un militante de Sendero Luminoso, un comandante. El grupo tomó represalias contra ese pueblo, en donde asesinaron a 69 personas,
de los cuales 18 eran niños menores de edad, incluyendo uno que solo tenía 6 meses de edad. También mataron a 11 mujeres, de las cuales algunas de ellas están embarazadas, y 8 víctimas que pertenecían o que tenían la edad entre 60 y 70 años de edad. La mayoría de las víctimas murieron por heridas de machete y hacha, y algunos fueron disparados en la cabeza a corta distancia. Los miembros de Sendero Luminoso también quemaron a los pobladores con agua hirviendo, y esta fue la primera masacre cometida por Sendero Luminoso entre la comunidad campesina. A diferencia, pues ahora bien, podemos hablar un poco de su estrategia militar. A diferencia de muchas guerrillas a nivel del mundo o a nivel de Latinoamérica, ellos no optaron por no utilizar uniforme militar, sino utilizaban ropa normal y podían pertenecer a cualquier grupo social, lo que significaba que el panadero, el zapatero, el doctor, el profesor, algún estudiante, un joven podían pertenecer a este grupo de Sendero Luminoso, lo cual le daba una ventaja estratégica conforme a las demás guerrillas que estaban en ese momento, pues estos no contaban con uniforme militar ni cómo distinguirlos de la población civil normal. Ahora bien, la escala de violencia y el pico de la violencia se dio entre enero de 1983 y 1986. Entonces, pues esto fue una época bastante fuerte para Perú, porque por su parte Sendero Luminoso continuó con la lucha armada desde las zonas rurales e inició una temporada de aniquilamiento a autoridades civiles, políticas y de todo vestigio de las autoridades estatales. Asimismo, asesinó a supuestos soplones y pobladores quienes mostraban apoyo o enviaban noticias de apoyo logístico a los militares. Entonces, pues durante este tiempo, la población cansada de los atentados contra pues, las poblaciones mayormente campesinas indígenas, de las cuales muchísimas de ellas fueron casi totalmente exterminadas debido a este grupo. Durante esta época fueron exterminadas, y lo que generó repudio frente a la población, que comenzó a dar información, viendo que los picos de violencia y las maneras en las que se estaba manejando este movimiento terrorista estaban saliéndose de control. Ahora bien, durante el junio de 1983 a marzo de 1989 se despliega, hay un despliegue nacional contra el terrorismo, pues a pesar del control de las fuerzas y del orden antisubversión, Sendero Luminoso se expande sobre toda la costa y centro y norte de los departamentos de La Libertad, Lambaye, Ancash y Lima, y aparte de Sierra Norte, Piura y Cajamarca. Y dentro de la selva centro y norte se encuentran las poblaciones de Lotero y Ucayali, y intensificaron los atentados contra Lima. Desde junio de 1983 hasta marzo del 89, los atentados terroristas dejaron de pasar en las poblaciones campesinas e indígenas en menor medida y comenzaron a llegar hacia la ciudad más importante y la capital de Perú, actualmente Lima, en la cual desprendieron bastantes atentados terroristas, en la cual se encuentran el atentado con el coche bomba al Palacio, atentados contra edificios públicos, atentados contra la Corte Suprema, asesinatos a sangre fría en horas del día y de la noche, y después de la escala de violencia, esto fue lo que llegó a Lima, donde los pobladores pues antes de esta época pues tenían conocimiento casi poco sobre lo que estaba pasando en las provincias aledañas a Perú. Bueno, ahora con esto llega una nueva estrategia antisubversiva en marzo de 1989, después de los atentados en la capital del Perú, y que terminan en septiembre de 1992. En 1989, el segundo año con más muertes, la crisis económica y una nueva escalada de expansión terrorista proporcionaron un estado de crisis. Según el pensamiento de Gonzalo, la adaptación de Abimael Guzmán a la teoría maoísta para el Perú
Esta época se denominó como equilibrio estratégico, haciendo referencia a que Sendero Luminoso había logrado igualarse al Estado peruano. Dentro de la gráfica podemos ver el avance de Sendero Luminoso, que inicia dentro de una provincia bastante pequeña, en Ayacucho, y va a comenzarse a expandir por toda la costa, por la costa occidental, y para 1990 ya habían rodeado prácticamente todo lo que era Lima y bastantes más provincias, de una cantidad bastante grande. El Sendero Luminoso inició con 400, aproximadamente 400 para 1986, habían 400 hombres, y para 1992, el punto más álgido de sus actos terroristas, contaban con 4.000 hombres. Actualmente pues todavía cuentan con, en la actualidad, están represados todavía en dos provincias divididas, pero se encuentran ya bastante sesgados después de la muerte de Abimael Guzmán, en donde pues ellos mismos son los que después de esta muerte, llegan a encontrarse con las rutas del narcotráfico, esto para poder financiar su estrategia militar. Para las políticas de gobierno encontramos a tres presidentes. Uno de ellos es Alberto Fujimori, que es el último, Belaunde, y, el presidente, un presidente interino que hubo en ese momento, durante estos dos gobiernos. Entonces Belaunde, el inicio de la lucha por retomar el control después de no haber puesto el suficiente interés sobre Sendero Luminoso, inició con las estrategias militares, de un ejército que pues todavía no era bastante fuerte para combatir esto. Pues después de esto pues hubo bastantes interacciones entre los dos, y bastantes muertes, que fueron la época donde más muertes se concentraron. Con la llegada del segundo presidente, que fue un presidente interino, que llegó durante la época después de la de Belaunde, su política contra el Sendero Luminoso se enfocó en, en asesinar a población civil, y sin importarle ningún tipo mm, de sentidos, sino pues era lo que se necesitaba en ese momento, era controlar y exterminar a lo que era Sendero Luminoso, pero por los hechos que ellos no utilizaban uniformes militares, se volvió una situación compleja. Entonces los militares comenzaron a exterminar a población civil inocente. Después, con la llegada de Alberto Fujimori, implementó lo que eran las autodefensas campesinas en el Perú, que para ese momento ya estaba, antes de implementar o de darles armas, el presidente Alberto Fujimori para ese momento no tenía considerado entregarles armas a los campesinos, debido a que él consideró que podía ser una escalada de violencia dentro del país. Pero después de la mala gestión del presidente anterior, Alberto Fujimori tomó la decisión de brindarles armas, para poderse defender y comenzar a hacer juntas campesinas, que eran dirigidas por militares, para poder buscar a los miembros de Sendero Luminoso, que ahí desde este momento fue que comienza su declive, para que en la época actual no cuenten con una influencia política importante, y pues todo fue debido a la gestión del presidente Alberto Fujimori. Muchísimas gracias. Las referencias, pues aquí las dejo, del el libro de la voluntad, encarcelada de las luminosas trincheras del combate Sendero Luminoso Perú-Lima en el 2003. De qué difícil es ser Dios, ideología y violencia política Sendero Luminoso. Rebelión in Rural del Perú, The Origins of the Under-Revolution of Sendero Luminoso, Comparative Politics, y reflexiones sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú,
y también está citado 10 años después de la Comisión de la Verdad, donde se pueden buscar la información. Muchísimas gracias.